Buenas tardes. Soy Jonas Koppen del grupo de trabajo de ciberseguridad de Conetic. Perdonad el retraso, problema técnico que ya parece que se está solucionando. En principio este taller es presencial y online, así que hay gente en streaming. Entendemos que están ahí, así que un saludo para todos. Como os decía, yo soy Jonas Koppen, estoy representando aquí al grupo de trabajo de ciberseguridad de Conetic. No soy el coordinador del grupo, el coordinador del grupo es John Michelena, que no puede estar hoy con nosotros en Canarias, así que me imagino que estará en el streaming. Así que John, un saludo desde aquí. Os comentamos el porqué de este evento. El grupo de trabajo de ciberseguridad de Conetic, hay 14 profesionales trabajando en el mismo. Con estos objetivos, ¿no? Intentamos facilitar la adopción de normativas y certificaciones por el sector TIC, fomentar sobre todo la colaboración y el networking, diseminar oportunidades entre las entidades que conforman el Conetic y sobre todo fomentar el talento y la atracción de talento al sector. Os explico un poco, por dar un poco de valor al trabajo que se hace desde el grupo de trabajo. Dentro de las actividades que hace el grupo de trabajo, apoyamos en temáticas de ciberseguridad, eventos como puede ser este o el DOC de Bilbao. Formamos parte, llevamos la vicepresidencia del ISAC TIC, que ya por la mañana nos comentaron desde el INCIBE. Es un centro de intercambio y análisis de información que se creó el año 2024. Lo conforman INCIBE, AMETIC y el propio Conetic. Tratamos de ayudar al sector TIC, a través de la compartición de amenazas, de buenas prácticas, etcétera, de ciberseguridad, directamente, para mejorar la resiliencia del sector TIC. Hacemos consultas, diseminamos aspectos de interés para todo el sector, etcétera. ¿Quién va a intervenir en este taller? Pues Jorge Raiz, de Click Defense, David Delgado, de Data Consulting, Julio César Miguel, de Grupo CFI, Roberto Heger, es CEO de Next Vision, y Nicolás Mauner, que es un experto en ciberseguridad y resiliencia en el sector financiero. Y nada, simplemente antes de empezar, comentaros un poco el programa del taller. Primero una pequeña introducción de por qué NIS 2, en el que Jorge Raiz os contará el porqué de esta normativa. Luego David Delgado explicará con claridad algo que preocupa a muchas empresas, ¿no? Es si te afecta o no te afecta la normativa NIS 2. Julio César explicará los pasos para implantar la NIS 2 y luego nos explicarán unos casos prácticos y cómo se realiza la gestión de incidentes dentro de este marco. La duración del taller es de 1 hora y media. Intentaremos ajustarnos lo máximo posible, ya que empezamos con cierto retraso. Así que, sin más dilación, doy paso a Jorge para que nos explique el porqué de la NIS 2. Jorge. A ver si tengo yo más suerte. Hola, sí, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en este día tan soleado y tan cerca de la playa. ¿Por qué NIS 2? Es cierto que la normativa NIS 2 plantea grandes esfuerzos de implementación y muchas veces cuando hablamos de la norma y de la ley, pues pocas veces se entiende cuál es el trasfondo que hay detrás y cuál es la motivación principal de la Unión Europea para poder crear esta regulación y sobre todo pues hacer que las empresas la cumplan, que eso será otro tema, pero sin duda para cualquiera que se haya leído la ley o haya hablado sobre ella, pues seguro que se os ha planteado inicialmente pues muchas dificultades a la hora de ponerla en marcha, ¿no? Entonces yo voy a tratar de explicaros de una forma un poco gráfica por qué estamos aquí y por qué Europa ha decidido implantar la NIS 2. Bueno, lo primero, anunciaros, por si no lo sabíais, que estamos en guerra, ¿no? Quizá Pablo lo conoce, pero no sé si habéis visto algún carro de combate en las canteras o algún bombazo cerca. Pero bueno, imaginaros lo que podría pasar, ¿no? Si cae una bomba aquí, ¿no? Todo sería un desastre, ¿no? Y estaríamos todos corriendo y tal. Bueno, pues ahora nos están pegando bombazos. Pero son otra clase de bombazos. Y esto, pues, es entendible, ¿no? Porque, claro,
Estamos aquí en Las Palmas, en Canarias, y disfrutando del sol y de la playa, y no tenemos, esto nos cuesta un poco y está alejado de nuestra mente porque no convivimos en el día a día del conflicto armado y de la batalla. Y yo que soy... ¿Podéis pasar? Yo que soy de Ávila, permitirme que haga apología de mi ciudad, pues bueno, allí tenemos las murallas, sabemos que es una estructura defensiva, pero en su día nadie las pudo derribar, entonces también esto de la guerra como que lo tenemos bastante superado, ¿no? Pero bueno, la realidad es que yo tengo una empresa, nos dedicamos a ciberseguridad, somos unos 25 empleados, y yo trabajo desde casa. Entonces, imaginaos, yo desde el salón de mi casa, pues la ciberseguridad con la guerra, pues no entendía muy bien, ni siquiera estaba en mi mente. Pero es que resulta que el año pasado estuve representando a la ciberseguridad española en la Feria Mundial de Defensa, ¿no? Y en la Feria Mundial de Defensa, bueno, ahí estamos, toda la misión que fuimos, en la parte derecha. Estamos con Site, que hace poco compró el 10% de Telefónica. Seguro que era por el negocio, porque es bastante cuantioso, como alguien puede conocer. Nada de intereses geopolíticos. Y entonces, pues claro, allí pudimos ver... ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Allí tenemos, bueno, pues carros de tierra, lanchas acuáticas, ¿no? Helicópteros de combate. Y bueno, no he encontrado nada nada del espacio, pero seguro que estos bichos cerca deben de andar, de poder llegar por ahí, ¿no? Y esto, no sé si vosotros lo veis en el día a día, yo la verdad que no. A mí me fascinó poder conocer todo esto. Y claro, por primera vez entendí que aparte de los 4 dominios del ejército o de la guerra, pues empezaba a ser importante la ciberseguridad. Y también estaba incluida dentro de la feria, ¿no? Y como novedad y tal. Lo cierto es que ahora en la guerra ha surgido el 5.º dominio, que lo llaman, ¿vale? Que es el ciberespacio, y es un espacio transversal al resto de dominios. Y esto, claro, cuando nosotros, imaginaos que vais a construir una casa aquí en la montaña de Las Palmas, ¿no? Pues aquí seguro que no hay mucha tasa de delincuencia, ¿no? Tampoco hay bombas ni incidentes relevantes. Entonces, bueno, la protección que le vais a tener que poner pues es relativamente pequeña, ¿no? El problema es que cuando conectamos nuestras empresas o cualquier activo al ciberespacio, estamos poniendo nuestra casa en medio de Ucrania, en un territorio que está siendo atacado constantemente, ¿no? Entonces, las medidas de seguridad son completamente diferentes, y la percepción que tenemos que tener acerca de la protección que debemos de aportar a nuestros activos, pues cambia un montón. ¿Qué pasa? Que el dominio del ciberespacio, aparte de que tiene muchos agentes involucrados que luego os voy a mencionar, es la primera vez que una persona en bañador en Tailandia y en chanclas puede tirar una infraestructura crítica de un país y que esa infraestructura afecte en cadena a otros operadores, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que viene a regular la NIS2, principalmente por los siguientes datos, ¿no? España es el tercer país más ciberatacado del mundo, después de Estados Unidos e Israel. Esto según INCIBE. Las pérdidas por phishing en España superan los 500 millones de euros anuales. El 91% de las brechas de seguridad empiezan por correo electrónico, y la cibercriminalidad ha crecido un 600% desde el 2015. Dentro de la ciberguerra hay que distinguir entre el ciberterrorismo y el cibercrimen. La ciberguerra involucra a los estados, sobre todo, y se produce por objetivos geopolíticos. El ciberterrorismo, en cambio, son grupos ideológicos que buscan causar miedo, y el cibercrimen tiene motivación económica y principalmente se produce por individuos o mafias.
Luego, hemos visto casos internacionales relevantes como Stuxnet, que atacaron a una central nuclear iraní en el año 2010 para hacer sabotaje industrial. De hecho, este ataque todavía no se conoce cómo ha sido la cadena del ataque, cómo se ha producido, ¿no? Hay diferentes teorías de que saltó de un dispositivo a otro de manera inalámbrica, pero todavía nada claro, ¿no? Seguro que muchos recordáis el WannaCry, que produjo incidentes en más de 150 países, realizando un daño económico global, o SolarWinds, que es el ataque a la cadena de suministro más famoso a un producto para la gestión de redes, que se llama Orion, afectó a 18.000 empresas, todas del Fortune 500, y lo más llamativo es que en la resolución del caso, el presidente de Microsoft mencionó en una entrevista que había tenido que dedicar a 500 ingenieros para resolverlo, y cuando le preguntaron que a qué se estaba enfrentando, respondió que dimensionaron que al otro lado había no menos de 1.000 personas en el APT atacando, ¿no? Esto ya estamos hablando de una profesionalización de los atacantes que puede ser preocupante para cualquiera. Y aparte, pues tenemos los ciberataques en la guerra de Rusia a Ucrania, porque no dejemos, al final el movilizar infraestructura armada, tanques de combate, ejércitos, pues supone muchísimo más esfuerzo, ¿no? Que alguien desde su casa o desde un centro de operaciones con el ordenador pues pueda atacar cualquier tipo de infraestructura de forma persistente, ¿no? Más que nada en términos de coste, de esfuerzo y de tiempo. Recientemente, bueno, amenazas que tenemos, pues aparte de campañas de desinformación electoral que venimos sufriendo desde hace años, algunas más sonadas que otras, cada semana tenemos ataques a empresas del IBEX 35, tenemos también amenazas a infraestructuras críticas, intentos de envenenamiento de plantas de agua, ataques a centrales eléctricas o suministros básicos. El ataque al SEPE en 2021. ¿Alguien sabe quién atacó el SEPE en 2021? Levante la mano. Bueno, no os preocupéis, no sois vosotros, es que nadie lo sabe. Entonces, esto es graciosísimo, porque imaginaros el SEPE, el Servicio Español Público de Empleo, ¿vale? Se paralizó durante más de 2 meses, causando un daño terrible a pensionistas y a gente que dependía del organismo para poder recibir su pensión o sus servicios asociados, y nadie sabe quién ha sido. O sea, imaginaros que entra un tío con una pistola en la oficina del SEPE y la secuestra por 2 días y luego salen las noticias que ha salido indemne y que nadie sabe quién es. ¿Qué pasaría? Igual el país se volvería loco, ¿no? Saldríamos todos a la calle, ¿no? ¿Qué tipo de justicia tenemos? Bueno, pues esto es lo que pasa en el ciberespacio, ¿no? Que se producen este tipo de ataques y nadie sabe luego quién ha sido. Total, existe completa y total impunidad al respecto y no podemos hacer nada por evitarlo, que es lo peor de todo. Luego, bueno, pues casualmente luego después el Ministerio de Trabajo pues sufrió un segundo ciberataque, ¿no? ¿Quién ataca, ¿no?, a estas organizaciones? Bueno, pues por un lado tenemos estados de Rusia. Siempre que hay algún tipo de ataque relacionado a nivel internacional, pues siempre se escucha que son los rusos, ¿no? ¿Por qué son los rusos? Bueno, seguramente muchas veces ni siquiera sean ellos propiamente, pero es que en Rusia no está penado el intrusismo y los ciberataques. Entonces, el último salto siempre viene desde ese país, porque la legislación no favorece la investigación de la trazabilidad del incidente. Entonces, bueno, pues el último salto casi siempre es desde Rusia, ¿no? Luego tenemos los chinos, Irán, Corea del Norte. Luego hay grupos APT como NoName 57, ZPentest. Ahí tenemos un par de, bueno, pues del grupo prorruso NoName, está haciendo denegación de servicio hacia INCIBE. No veo muy bien desde aquí. Casa Real, Cataluña. Uy, ¿qué está pasando? Bueno, y luego mencionando otros grupos, ¿no?, que están implicados también en el ataque a España, ¿no? Entonces están constantemente atacando y nosotros tratando de defendernos de la manera que podemos, ¿no? Aparte de los grupos APT tenemos hacktivistas, tenemos contratistas privados y ciberejércitos que existen, aunque poco se habla de ellos. Y luego, ¿qué buscan los atacantes? Bueno, principalmente buscan espionaje político, militar o industrial, dependiendo de la víctima, sabotaje de infraestructuras críticas, la manipulación de la opinión pública. Esto está
Se veía mucho con las redes sociales y ahora es una incógnita acerca de qué es lo que va a pasar con los modelos de lenguaje, ¿no? Porque ahí no sabemos qué está pasando y cómo quieren o pueden orientar la opinión pública en función de sus propios intereses. Eso será muy interesante ver cómo avanza. Por otro lado, tenemos la obtención de dinero mediante extorsión, que esto lo habéis oído todos, el ransomware, cuando cifran los archivos y piden un rescate. Y bueno, hablando un poco del futuro de la ciberguerra, pues ahora mismo tenemos ya la inteligencia artificial en los ataques, que ya empieza a ser todo más dinámico y no solo es una simple ejecución, sino que la propia IA va buscando vectores de ataque y de forma dinámica y la persistencia es mucho mayor. La desinformación a través de deepfakes, bueno, esto como sabéis pues es cuando cogen unas imágenes tuyas o de un vídeo y son capaces de simular tu propio comportamiento. Hay un anuncio muy famoso ahora del Santander que simula una abuela llamando que necesita dinero para medicinas a su nieta, que no sé si la habéis visto, pero es muy interesante. O sea, que decir, esto va a estar entre nosotros próximamente y estos son los riesgos a los que nos vamos a tener que enfrentar. Luego, las amenazas crecientes con IoT, que se ha mencionado durante todo el día, cada vez hay más dispositivos conectados. En industria, los sensores y todos los dispositivos pues, son más eficientes si van inalámbricamente y a la vez están conectados a Internet. La computación cuántica, que hemos tenido también una charla muy interesante antes. Y bueno, tenemos una mayor necesidad de ciberresiliencia, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el porqué de la NIS 2. Al final hemos pasado de tener nuestra empresa en las canteras o en Ávila a publicarla en Internet y estar en medio de la guerra. Y entonces, en medio de la guerra, pues no basta con poner un cerrojo o poner una alarma, ¿no? Y esto Europa lo sabe y al final, pues, bueno, ahí se puede aprender los premios y los castigos tienen una cosa en común, que son formas de aprendizaje, ¿no? y de educarse. En este caso, la verdad es que no tenemos tiempo para poder recibir premios y lo tenemos que hacer en base a castigos. Entonces, es una obligación que vamos a tener que cumplir, que dentro de poco vamos a tener muy, muy presente en el día a día. Y esto es principalmente por esto, ¿no? Porque España es objetivo prioritario en ciberguerra. En la ciberguerra las amenazas aumentan en la frecuencia y la sofisticación y la defensa requiere colaboración público-privada, porque aquí estamos todos juntos en esto y sobre todo que la conciencia ciudadana pues, es fundamental. Entonces, bueno, sobre esto pues vamos a pasar ahora a hablar de la normativa más detenidamente y vamos a hacer un caso práctico para que todo el mundo pueda entender y juntos podamos aprender de la experiencia de otras personas que ya hemos participado en implementaciones de NIS 2 y a ver cómo podemos abordar todo esto para que no nos caiga ningún bombazo encima. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Creo que quedó bien claro por qué es necesario algo como NIS 2. Para no perder más tiempo, bueno, ahora más importante es saber a quién afecta la NIS 2. Es algo que preocupa a muchas empresas, a otras no les preocupa, pero les debería de preocupar. Entonces, bueno, David Delgado, de Data Consulting, nos va a explicar a qué empresas y a quién no les afecta. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Me voy a poner el cronómetro. Me han dicho que tengo 20 minutos. No, que si no me matan. Bueno, hoy vamos a intentar luchar contra la pereza de la hora que es la que es y demás, luchar contra la siesta y gracias por todos los que nos siguen también de forma telemática. Bueno, trabajo para la empresa Data Consulting. Actualmente me encargo del Blue y del Red Team de la compañía. Y bueno, al final ayudamos a las empresas, estamos en la parte preventiva y en la parte reactiva también, ¿vale? Hoy vamos a hablar un poco de la parte preventiva y de la parte reactiva, precisamente con el NIS 2, con la NIS 2 como foco. Entonces, lo primero que nos preguntan, y esto nos pasa semanalmente, ¿vale? Semanalmente incluso más de una vez, esto es el proyector, bueno, sí me lo pongo, vale. Nos preguntan si nos afecta, ¿vale? Yo estoy impactado por la NIS 2, mi empresa está impactada por la NIS 2. Oye, soy una empresa pequeña. O sea, prácticamente te ponen el discurso para que le digas no, o mira, podemos hacer algo, pero la NIS 2 no te hace falta tanto. Entonces ya estamos acostumbrados a escuchar. Lo primero es escuchar, entender cuáles son
las necesidades de la compañía y a partir de ahí ofrecerle un plan de acción resiliente. Yo creo que estas son parte de las claves de la NIS 2. Al final, para mí, lo primero es lo fundamental, aumentar la resiliencia cibernética y a partir de ahí el resto es protocolo, necesario pero protocolo, y es lo que conforma la NIS 2. ¿Vale? ¿Cuáles son las claves que conforman la NIS 2? Evidentemente, mejorar la cooperación y la comunicación. De eso se trata cuando hablamos de la notificación de incidentes. La NIS 2 es muy clara en el protocolo, en la forma y en el timing. ¿Vale? Si tenemos un incidente de seguridad grave, con posible filtración incluso de datos o con impacto en terceros, nuestra cadena de suministro, tenemos que notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos, incluso a INCIBE, ¿vale? Dependiendo un poco también de la orientación que nos puedan dar. Luego tenemos 72 horas, o sea, dentro del periodo del ataque, hasta que denotamos que tenemos un ataque, lo estamos tratando, en las siguientes 72 horas, o sea, tenemos un ataque y tenemos hasta 72 horas para dar un feedback de cómo va, después de la primera notificación. Estamos así, hemos encontrado el vector del ataque, estamos conteniendo el ataque, no lo tenemos del todo claro, pero hay que dar un feedback. Es decir, no vale contar una notificación y me olvido y a lo mejor el incidente lo resuelvo o no lo resuelvo en 6 meses y con un informe forense de aquella manera, ¿no? Esto es muy tácito, muy explícito a la hora de justificar ese timing. Entonces, tenemos 72 horas y luego tenemos hasta un mes para mostrar el informe final. Esto nos lo puede exigir incluso la propia Agencia de Protección de Datos, pero también nos lo puede incluso requerir nuestra cadena de suministro. Si yo soy un colaborador, mi cliente me puede exigir, porque sabe que también sus datos están impactados, es normal que esté preocupado y me pida un poco explicaciones. Y yo tendré que darle explicaciones, porque al final a él también se lo pueden pedir terceros, ¿vale? Esto es una cadena y de eso se trata. Luego el tema de las sanciones, aquí está claro, y aquí no nos engañemos, aquí también el lobby de los ciberseguros juegan un papel fundamental, que esto no lo estoy diciendo a nivel peyorativo, todo lo contrario, o sea, necesitamos un marco regulatorio para definir cómo trata un incidente una pyme a una empresa más grande. Entonces necesitamos saber, ante un marco, ante una situación que pueda ser común, un marco legal que nos ampare y un protocolo. Y luego, otra de las claves es, evidentemente, ya lo comentamos también en la mesa redonda, involucrar a la alta dirección. Sin involucrar a la alta dirección, esto no funciona. Esto no es cosa de 4 frikis en el departamento IT que se echen el equipo a cuestas y vamos a sacar la NIS 2. Esto no va así. De hecho, normalmente si lo hacemos así, esto no va a llegar a ningún buen puerto, ¿vale? Porque esto es cíclico, esto es iterativo y lo que intentamos es involucrar a todos. ¿Cómo está parte de los empresarios a día de hoy en España? Pues viendo el peligro venir. La ola puede ser que viene la transposición de la NIS 2, pero para mí la ola realmente son los ciberataques y los peligros que vienen a impactarnos. Entonces, estamos a espaldas, a expensas de la realidad, esperando que la transposición llegue un día, y si llega, pues bueno, yo estoy tranquilo porque en principio parece que no hay nada que me obligue. Pero estamos equivocados. El que piensa así está equivocado. Si yo tengo una filtración de datos ahora en mi empresa, ¿vale? Evidentemente no va a haber el organismo como tal que me venga a exigir con el marco de NIS 2 detrás. Pero sí la Agencia de Protección de Datos me puede decir, oye, estás incumpliendo la RGPD. Y las sanciones son muy similares, ¿vale? Entonces, al final tenemos que estar preocupados. Ya hay un anteproyecto de ley, es decir, hay un borrador, hay que fijarse en cómo lo hacen los otros países y al final nosotros, como empresa dentro de un Estado miembro de la Unión Europea, tenemos que tener constancia de las medidas que impone la NIS 2. Bueno, en los sectores esto yo creo que ya está bastante trillado, está muy manido. Para aquellos, bueno, ¿hay alguien en la sala que tenga claro si le afecta o no le afecta la NIS 2? ¿Para bien o para mal? O sea, ¿me afecta o no me afecta? ¿Sí? Lo tenemos claro, ¿no? ¿Y los que no levantan la mano no lo tienen claro o son tímidos? Bueno, para aquellos que no lo han levantado y porque no lo tienen claro, vamos a intentar aclararnos ahora. Estos son los sectores. Normalmente, bueno, la NIS lo divide en 2 anexos y estaríamos entre los sectores de alta criticidad, a los críticos, aquellos que llamamos esenciales, y los importantes. ¿Vale? Estos son los sectores, pues, energía, transporte, salud, infraestructura digital, ¿vale? Dentro de las partes de los más críticos, de los esenciales. Luego en la parte del anexo 2, pues tendríamos los importantes, el tema de logística, gestión de residuos, proveedores de servicios digitales, como pueden ser incluso tratamiento en redes sociales y demás. ¿Vale? Hay bastantes empresas aquí metidas, es decir, estamos ampliando un poco más incluso el scope de la NIS inicial del 2016, de la NIS 1, que realmente es NIS, ¿no? Entonces,
Si no estamos impactados por aquí porque no somos ninguno de estos, pero a lo mejor somos una de las empresas que trabajan para alguno de estos. Y lo veremos ahora incluso con mayor detalle en un árbol de decisión que veremos si me afecta o no, si me la pueden pasar. Bueno, esto es, también lo comentábamos en la mesa redonda, lo comentaba mi compañero Roberto. Hay una regla de 3 un poco para esto, ¿no? Oye, ¿qué es lo que dice la normativa? Tengo más o entre 10 millones de facturación o más, o 50 empleados, se considera ya que tengo ente como para enfrentarme a una NIS 2. Evidentemente las empresas grandes, pues, ¿no? Ya, pero fíjense que estamos, en las medianas ya estamos en el tejido normal, el tejido empresarial canario en concreto, hoy que estamos en Canarias, ¿no? Gran Canaria. Aquí el tejido empresarial, todas las empresas caerían ahí. O sea, realmente una empresa que no tiene más de 50 empleados, pero tiene un volumen de facturación, oye, notable, pues se tiene que empezar a plantear cosas y realmente analizar si realmente me hace falta o no. Si podemos pasar Vale, vamos a verlo con casos prácticos, que yo creo que al final nos aclaramos un poco más y así salimos un poco de lo que dice la teoría. Vamos a ver un caso práctico. Vale, no soy una empresa esencial, no soy de las que estaban en el lado izquierdo de la imagen, no soy una empresa importante, sí tengo más de 50 empleados, igual tengo 11, 12 millones de euros de facturación. Bueno, pues en ese caso, si vamos a lo que dice la norma como tal, el tamaño es un requisito que puede ser necesario, pero no es determinante. Entonces, en principio, si nuestra actividad no está recogida en las actividades que están en los esenciales ni las importantes, en principio no estoy obligado, pero vamos a ver salvedades a continuación. ¿Vale? Soy una empresa pequeña, ¿vale? No, estoy entre incluso menos de 50 empleados, pero sí que trabajo para una entidad crítica, pues diríamos que al menos tengo que analizarlo sabiendo que en algún momento esto me puede tocar. ¿Por qué? Pues porque igual la labor que desempeño es crítica, porque igual no hay tantos como yo. Incluso puede venir una autoridad competente, el gobierno de España, o incluso hablando a nivel más regional, el gobierno de Canarias o la Diputación de turno, a obligarme, porque soy única en mi especie o hay pocos de lo mío, para obligarme a implantar las mínimas cláusulas de la NIS 2, gestión de riesgos, etc, etc, etc. Entonces, posiblemente yo también esté impactado, ¿vale? Por aquello de la cadena de suministro. Vamos a hacer una checklist paso a paso, ¿vale? Si en alguna de estas preguntas, en más de 2 o al menos 2, la respuesta es sí, digamos que muy probablemente con un porcentaje mayor al 90% nos afecta la NIS 2. Por ejemplo, bueno, esto lo hemos visto, ¿no? ¿Opero en alguno de los sectores críticos? Bueno, pues sigo mirando. ¿Cumplo el criterio? Bueno, pues ya en principio ya tengo 2. ¿Mi empresa presta un servicio esencial? Seguimos mirando. ¿Soy parte de una cadena de suministro? ¿Estoy sujeto a alguna normativa equivalente? Bueno, si aquí tenemos al menos 2, estamos impactados. No en la mayoría, pues se supone que no, salvo que no sea un proveedor crítico, donde rompemos directamente la baraja y, como decía, estamos impactados. Vale, vamos a ver este árbol de decisión, que yo creo que esto nos va a aclarar bien ya a todos y vemos si realmente estamos impactados o no por la NIS 2. Vamos por la parte fácil, que es la rama de la izquierda, que es la más obvia, donde decimos, oye, ¿mi empresa presta servicios en la Unión Europea? Sí. Bueno, la NIS 2, ámbito europeo. ¿Pertenezco a alguno de los sectores regulados? Si la respuesta es sí, y encima también supero los umbrales de empleados en mi compañía, mayor de 50, etc., o más de 10 millones de euros de facturación, me aplica la NIS 2. Ese es el fácil. Vámonos a la parte no tan obvia. No opero en la Unión Europea. ¿Vale? Lo normal es que más de uno me diga, no, entonces no. Bueno, espérate. ¿Presto servicios a alguna empresa dentro de la Unión Europea que además es un servicio esencial o crítico? Entonces, realmente esa empresa me podría obligar a trabajar bajo el marco regulatorio de la NIS 2. Evidentemente me obligaría la empresa. Yo como empresario que presto servicios a lo mejor, pues por ejemplo en Abu Dhabi podría decir, pues sí o pues no. Me interesa perder este cliente, me interesa branding o no me interesa, ¿cómo lo quiero gestionar? Pero realmente ahí sí me aplicaría internamente ese tipo de controles que subyacen dentro de la NIS 2.
vamos al caso en el que realmente sí, pertenezco a la Unión Europea y pertenezco a una entidad crítica importante, digamos que no. Entonces, no, en principio no estoy impactado, ¿vale? ¿Qué pasa si la primera respuesta es sí y la segunda respuesta es no? Es decir, estoy en el lado izquierdo del árbol de decisión, ¿vale? Pertenezco a uno de los sectores críticos de la NIS 2, pero la empresa no supera los umbrales establecidos. En principio, y por eso lo pongo no en rojito, porque es un no pero sí, un sí pero no, ¿no? O sea, realmente, como lo que comentaba antes, si mi empresa es una micropyme, una empresa pequeña, pero doy un servicio esencial o crítico, pues incluso puede venir alguien por encima a nivel empresa, ¿no? Ya no estoy hablando de la cadena de suministro a la que pertenezco, sino de alguna entidad gubernamental incluso, o de ámbito local o regional, que me diga, mira, te tienes que poner las pilas aquí, ¿vale? Hay una cosa que me gustaría comentar, que creo que me sobra tiempo. ¿No? Vale, pues bueno, la siguiente. Gracias a todos. Gracias, David. Vas a tener tiempo ahora porque tienes otra presentación, lo comentas. En el siguiente turno. Julio César, por favor, es tu turno para hablar un poco de los pasos para implantar la NIS 2. Todo tuyo. Vale, perfecto, muchas gracias. Me pongo el cronómetro yo también para no pasarme de los 10 minutos. Bien, pues pasos para implantar la NIS 2. Hemos visto antes el porqué de la NIS 2, hemos visto luego si estamos dentro de las entidades esenciales o importantes que están obligadas a la NIS 2. Esta sería, por eso lo pongo como punto cero, la evaluación inicial. Una vez que sabemos que estamos dentro de las entidades esenciales o entidades importantes, pues entonces ya continuamos. Nos toca pues a empezar con la implantación. Voy a describir aquí de forma muy esquemática cuáles son esos pasos que tenemos que dar para una implantación eficaz de la NIS 2. Y serían los siguientes. Lo primero, definir la gobernanza. Es decir, no podemos empezar un proyecto de implantación sin definir unos responsables, sin definir unas actuaciones y unas tareas. Con lo cual, lo primero, vamos a efectuar una gobernanza. Vamos a nombrar un responsable de la NIS 2. Ya sabéis que si queremos que algo se haga, se nombra un responsable y si no, pues una comisión. Pues esto sería nombrar un responsable para que realmente se haga. Y garantizar el compromiso del órgano de dirección. Lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones. Sin la dirección, esto no tiene sentido. Esto no es cosa del departamento de TI. ¿Por qué? Porque si la dirección no está enterada, no va a poner los recursos necesarios a nivel de disponibilidad de personas y recursos económicos también, ya sea para implantar medidas de seguridad, para elaborar documentación. En definitiva, la dirección debe estar totalmente involucrada en el proyecto, si no, no va a tener éxito. Con lo cual, lo siguiente, una vez que hemos designado responsables, la siguiente parte de la gobernanza es hacer el análisis de riesgos. Tenemos que hacer un análisis de riesgos, para ello identificamos qué procesos tenemos que proteger. Imaginémonos que es una fábrica de quesos, pues el proceso que tiene que proteger son todo lo relacionado con la producción de esos quesos y también, obviamente, con la trazabilidad de todos los productos, porque es algo que le exige también la normativa, que haya una trazabilidad. Entonces, el proceso que tenemos que proteger es la producción de los quesos y todos los datos relativos a los quesos y su trazabilidad. Tenemos el enfoque. Una vez que sabemos los procesos, identificamos los activos que están involucrados en esos procesos, a nivel de información, bases de datos, equipos, hardware, servidores, software, aplicaciones que utilizamos, servicios en la nube, terceros que estén involucrados también en esa producción. Todo ello son activos de soporte que se llaman, es decir, los que soportan el proceso. Una vez identificados todos esos activos, valoramos el impacto. ¿Qué daño se podría producir en caso de que alguien me corrompa la información, me la manipule o me la borre? O por un accidente la pierda. Fijaos que estamos hablando de alimentación, con lo cual si yo pierdo los datos de trazabilidad, realmente tendría que tirar toda la producción de quesos, porque no estoy cumpliendo la legislación en cuanto a la trazabilidad de los productos alimenticios. O sea, que son datos, información importante para lo que es la producción. Ahí identifico esos activos de soporte, identifico las amenazas, es decir, qué amenazas existen que pueden causar un daño, un impacto, es decir, que los datos se difundan, que los datos se manipulen, que alguien me borre los datos o que se pierdan, porque pueden ser amenazas intencionadas o no intencionadas, como una rotura de disco duro. Identifico las vulnerabilidades.
qué debilidades pueden hacer que la amenaza tenga éxito. Por ejemplo, que alguien acceda a un equipo de forma no autorizada, puede ser porque no haya puesto un sistema de identificación y autenticación al equipo, porque haya puesto una contraseña débil, porque no bloquee el equipo a un número de intentos de acceso no autorizados. Es decir, tenemos distintas vulnerabilidades que tenemos que identificar. ¿Para qué? Para poder saber las medidas de seguridad que luego tendré que aplicar. Impacto. El riesgo es igual impacto por probabilidad. Tengo calculado el impacto y ahora calculo la probabilidad de que cada una de esas amenazas me pueda ocurrir. Así definiré lo que es una matriz de riesgos, como tenemos ahí. Y tendríamos riesgos mayores, que son los que están en color rojo, riesgos medianos, los de color amarillo, y riesgos bajos, los de color verde. ¿Para qué nos sirve el análisis de riesgos? Para dos cosas. Una, para saber qué medidas de seguridad tengo que aplicar para mitigar esas vulnerabilidades, y dos, para saber con qué prioridad tengo que aplicar esas medidas de seguridad. Es decir, me aseguro de atender los riesgos mayores en primer lugar, los medianos en segundo y los bajos en tercero. Y si tengo que asignar también presupuesto, me aseguro de que el dinero vaya destinado a los riesgos mayores y no deje sin atender aquello que es más prioritario. El análisis de riesgos es la base de todos los sistemas de gestión de seguridad de la información, porque es el que me dice qué tengo que hacer y con qué prioridad tengo que hacerlo. Siguiente, elaboro el plan de tratamiento de riesgos. Una vez que tengo los riesgos, tengo las vulnerabilidades, ¿qué hago? Identifico las medidas de seguridad organizativas y técnicas que tengo que implantar para mitigar esos riesgos. Identifico también aquí las brechas frente a lo que me pide la NIS 2, para tener claros, primero, qué medidas tengo que poner y luego, si es a nivel documental, recordemos que la NIS 2, lo han comentado compañeros, tengo que notificar la brecha de seguridad en 24 horas y luego otra en 72 y otra al mes. O sea, tendré que elaborar procedimientos que cumplan esos requisitos de la NIS 2, con lo cual identifico las brechas. Y con todo eso hago un plan con actuaciones, con responsables y con fechas, para saber qué es todo lo que tengo que hacer y ya, pues empezar a implementarlo. Siguiente, diseñamos ya el sistema de gestión de seguridad de la información. Para ello, definimos políticas y procedimientos. Habrá una política general que será la política de seguridad de la información, donde están los requisitos de alto nivel. Luego habrá otras políticas secundarias que van a ayudar a que la política general de seguridad de la información se cumpla. Política de uso del correo electrónico, política de uso de Internet, normas de uso de los dispositivos, si puedo utilizar o no pendrives, eso ya son distintas políticas. También la seguridad de los sistemas, cómo voy a securizar esos sistemas. Habrá que bastionarles. Bastionarles es endurecerles, es decir, quitar las cuentas por defecto, quitar todas las aplicaciones y servicios que no utilizo y dejar el equipo solo con lo justo y necesario para el trabajo que se va a desempeñar. Tendré que tener un procedimiento de gestión de incidentes con ese requisito de notificación de los incidentes a la autoridad de control correspondiente. Tendré un procedimiento de continuidad de negocio, donde tendré que hacer un impacto. ¿Qué daños me puede producir en caso de que el servicio se paralice 1 hora? Y si son 5 horas, y si son 10 horas, y si es una semana, con distintos daños, para ver en qué lugar tengo que recuperarme. Esto es muy importante porque muchas veces no sabemos en cuánto tiempo tenemos que recuperarnos. Y recordemos, la continuidad, alta continuidad, exige redundancia. Y la redundancia es poner más dispositivos redundantes a otros, con lo cual es dinero. Con lo cual tenemos que tener muy claro dónde está nuestra línea para no invertir ni más ni menos de lo necesario. Y luego la gestión de proveedores, muy importante también en la NIS 2, la cadena de suministro. La mayoría de los incidentes vienen porque algún proveedor pues no es tan seguro como nosotros. Entonces, le roban las credenciales al proveedor y se mete en nuestra red. Es importante la gestión de los proveedores, escoger proveedores que tengan una seguridad apropiada y nosotros también tenemos que evaluar periódicamente que se está cumpliendo esos requisitos de seguridad. Lo siguiente, una vez tenemos la parte de procedimientos, nos vamos con la implantación de medidas técnicas. Y aquí tenemos ya pues, controles de acceso y segundo factor de autenticación, la segmentación de redes, gestión de vulnerabilidades y actualizaciones de los sistemas, que esto parece una perogrullada, pero en los sistemas de los endpoints de los usuarios sí que suelen estar correctamente actualizados en cuanto a actualizaciones automáticas del sistema. Eso es importante. Servidores, como ya son más críticos, normalmente no tienen activadas las actualizaciones automáticas. En muchísimas auditorías que he hecho yo, lo primero que hago es mirar el servidor y el servidor las tiene desactivadas desde hace 2 años, las actualizaciones automáticas. ¿Y por qué? Pues porque como daban guerra a veces con el RP de la empresa, pues algún informático, yo soy informático, decidió
desactivarlas y así, pues mira, muerto el perro, se acabó la rabia. Pues todo lo contrario. Con lo cual tenemos que tener en cuenta que esos servidores tendremos que tener otro procedimiento de actualización, es decir, hacer una imagen del servidor, comprobar la actualización, ver que no interrumpe con el RP y ya, estando seguros de que no da problemas, lo actualizamos. Pero tenemos que actualizarlos, aunque sea con más periodicidad o de forma más dilatada que las automáticas. Pero hay que hacerlo. Y además hay que definir las actualizaciones críticas en una semana, las medias en un mes y las bajas en 3 meses, lo que sea. Pero tenemos que gestionar eso. Lo que no podemos hacer es desactivar las actualizaciones automáticas porque a lo mejor nos dan problemas. El cifrado de datos, aquellos en tránsito que están estáticos en almacenamiento, y la monitorización de eventos de los equipos y de la red. Esto sería ya a nivel de medidas técnicas. Siguiente paso, preparación para la respuesta y notificación de incidentes. Tenemos que elaborar un procedimiento para notificar internamente los incidentes, cómo se van a gestionar y luego también la notificación a la autoridad competente o al CSIR en menos de 24 horas, que es lo que nos pide en concreto la NIS 2. Y luego formación y concienciación, que también hace mucho hincapié la NIS 2. Formación y concienciación, por un lado, a los empleados, pero también a los directivos. En cuanto a ciberseguridad en general, que conozcan qué amenazas existen en Internet y cómo hacer un uso seguro de la tecnología y de Internet. Eso iría para todos los usuarios de la organización. Y luego los directivos también sobre el cumplimiento normativo, lo que les exige la regulación que tengan en cuenta y su responsabilidad. Es decir, que la formación tiene que ir hacia toda la plantilla. Y luego incluir simulaciones, me he pasado ya, no, me quedan 10 segundos. Incluir simulaciones de phishing y gestión de crisis, porque como todos sabemos, las crisis hay que prepararlas para que el día que ocurran, pues hagamos todo como habíamos planificado que íbamos a hacerlo. Y luego, por penúltimo, las auditorías. Nos exige también la NIS 2 hacer auditorías internas, auditorías externas, si es necesario, dependiendo si es entidad esencial o importante, actualizar las políticas y controles en función de esas auditorías que hemos hecho que no están funcionando, alguna política, algún control, y también en función de los cambios regulatorios. Y documentar las evidencias de cumplimiento, porque no solo basta ser bueno, como era la mujer del César, yo como me llamo Julio César, la mujer del César no solo tiene que ser buena, sino además parecerlo. Pues esto es lo mismo. No solo tenemos que cumplir la NIS 2, sino además poder demostrar que la cumplimos. Es decir, guardar todas estas auditorías, el plan de tratamiento, que llegado el momento del incidente y nos pidan toda la documentación, podamos demostrar que hicimos todo lo posible para estar lo mejor posible de cara a ciberseguridad. Y por último, la comunicación a la autoridad competente cuando ya tengamos la ley que transpone la NIS 2. En ese momento habrá que registrar la entidad ante la autoridad designada y luego mantener un canal formal de comunicación con el CSIC nacional y participar en ejercicios e iniciativas sectoriales. Todos estos pasos, como veis, fácil y sencillo, tenemos que dar para implantar la NIS 2. Muchas gracias. Un minuto. Gracias, Julio César. Creo que te tienes que ir, sí. Así que no... Gracias. Teníamos un caso práctico tuyo, no pasa nada. Como tenemos 3, vamos a hacer uno menos, vamos a hacer 2, y yo creo que es suficiente para entender todo lo que nos acaba de explicar Julio César en casos reales. Por favor, ¿podéis pasar otra diapositiva? Bien. David Delgado, vuelve a ser tu turno, puedes comentar lo que te quedó de antes. Nos va a explicar directamente el caso práctico de una clínica privada y luego Jorge, un caso práctico en el sector de la alimentación. Adelante. Gracias. Bueno, me guardo la de antes, pero lo voy a contar después, a ver si no se me acumula. Bueno, esto es un caso práctico que queríamos exponer, realmente bastante llamativo. Si pueden pasar. Exacto. Vale, esto es un incidente que tratamos en mayo de este año de una clínica odontológica, ¿vale? Y me parece un caso bonito que exponer aquí, porque creo que pasamos de una empresa que tenía el grado de madurez no 0, menos 20, en llegar a tener los mimbres de implantar una NIS 2, estar mucho mejor a nivel ciberresiliente y sentar unos mimbres muy decentes, ¿no? Como lo decía el compañero Julio César, no basta con ser bueno, sino parecerlo, ¿no?
Pues de esto se trata un poco aquí. Entonces, la idea que tengo hoy, ahora, es tratar de comentarles cuál fue el ciberincidente. Intentaré no ser muy técnico, aunque eso viene por defecto de fábrica. Voy a intentar subir un poco el nivel para que no parezca tan técnico. Vamos a comentar cuál es el vector inicial del ataque. Esto yo creo que al final todos tenemos que manejar esta terminología y si nos vamos a sentar y nos vamos a poner detrás de la NIS 2, cómo se orquestó el ataque, cómo se desarrolló, qué impacto tuvo en la empresa y qué hicimos para intentar implantar la NIS 2 en un calendario de 6 meses, que realmente no son 6 meses. En 6 meses se hizo un planning de lo que debería de hacer y deberíamos de ir caminando mes a mes, ¿vale? Entonces vamos a ello. El incidente, bueno, lo puedo comentar muy rápido. Realmente el incidente es bastante típico, pero a su vez no deja de sorprendernos, ¿no? Un centro, como decía, odontológico. El ataque se registró en un proveedor de sensores para la clínica odontológica, y al final caminó tanto que llegó hasta la parte IT y llegó a encriptar los sistemas, ¿vale? La que me guardé de antes. Cuando hablamos de ciberataques en la parte OT o en la parte IoT, realmente no perseguimos muchas veces lo mismo. Se busca al final boicotear, se busca parar una fábrica, se busca romper incluso un tanque de llenado, se busca parar la iluminación de una ciudad, ¿no? Como pasó en Ucrania en varias ocasiones, pero no tanto cifrar. En este caso, cuando pasas de un lado al otro, pues estás en las dos tesituras y tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Como ciberatacante. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues que el atacante consiguió una ejecución remota de código a través de una vulnerabilidad de un Apache de 2021. Estamos hablando de 2025, lo que comentaba el compañero de que no se actualizan los sistemas. En algún momento tuvo la genial idea de decir, me voy a la nube, que esto está muy guay. Y al final, las radiografías, las imágenes de la boca, esas imágenes tan pesadas, incluso en 3D y demás, pues todo eso directamente, lo que antes iba a un PMS que estaba en local, pues directamente iba a la nube. Y las copias, pues también en la nube, qué buena idea, ¿no? Y todo ahí. Entonces, al final, el ciberatacante consiguió comprometer este portal a través de la ejecución remota de código y tenía todos los huevos en el mismo cesto. ¿Cómo se cocinó el ataque? Pues a través del mod CGI. Bueno, mod CGI, lo comento muy rápido, es una funcionalidad que nos da el Apache para ejecutar código dinámico de forma remota. Entonces puedes ejecutar Bash, Perl, Python, C, ¿vale? Y a través de ese payload, ¿no? Que es la carga maliciosa, a través de CGBin y ese path que están viendo, path traversal es para conseguir ir a un directorio que a mí me interesa para ejecutar algo. Entonces, esto realmente va 5 directorios hacia atrás, los que sepan un poquito de Linux, tanto por 102 y demás, eso es punto barra, es una forma de tenerlo, de llegar al directorio que me interesa. No, fue directo, directamente de path traversal, IP pública, y ese get, ese payload, y a correr. Y ya tenemos un shell. ¿Vale? Ya tenemos ese intérprete de comando dentro de la máquina comprometida, en esa IP pública, en la nube. ¿Damos un poquito más? Vale. Entonces, tenemos la ejecución del script malicioso, porque tenemos el módulo habilitado, insisto, Apache no parcheado. Creo que se me ha ido hacia atrás, ¿no? O sea, no camina. Sí, vale. Le damos para adelante. Vale. Entonces, aquí hay una cosa, si cabe ir a peor, podemos ir siempre a peor, ¿no? O sea, esto es como la ley de Murphy, ¿no? Si algo puede ir mal, pues va a ir muchísimo peor. Esta gente tenía una conexión OpenVPN, ¿vale? De esta máquina que se hacían copias en el NAS, que en su momento tenían el servicio en local, pues llevaron el DSM, la copia del NAS, a una instancia en NAS, directamente hardcodeando las credenciales en local. O sea, ¿qué necesidad cuando se puede hacer a través de un certificado? ¿No? Pues hicieron fácil, dijeron, vamos a poner aquí el ficherito, y ese fichero, que al final es el fichero de configuración del servicio OpenVPN, para tener una punto a punto desde la nube a la red de la empresa, con lo cual ya estoy en los dos mundos, IT, OT. Esto fue tremendo. O sea, yo nunca había visto una cosa así, que incluso ya Synology, que era el NAS, por defecto te lo hace de esta manera, pero no, ellos cambiaron esa configuración y hardcodearon el código de forma que tuvieran un fichero de credenciales ahí.
El movimiento lateral pues fue muy simple. O sea, yo tengo ese fichero de configuración, el NAS no tiene, faltaría más, no tiene doble factor de autenticación, que estamos hablando, qué locura es esa. Evidentemente luego pues ya es pivotar, es hacer un NMA, ver realmente cuántas máquinas veo en la red local y anchas Castilla. Lo que se hizo realmente luego a través de esta shell, intentar localizar el controlador de dominio. Todo esto forma parte del análisis forense que hicimos y estuvimos viendo cómo había logrado el atacante, pero no fue nada difícil ver al final. Fue hasta gracioso ver porque no se molestaron ni en borrar los logs ni nada. Vale, seguimos. Esto es un poco la explicación, ¿vale? Muy somera de efectos gráficos de lo que he comentado. Tenemos un NAS con datos sensibles, datos de imágenes de diagnóstico de pacientes. Ese NAS a su vez tiene multiusuarios. A través del NAS consigo tener una shell. Exploto el protocolo Samba versión 2, que sabemos ya que es vulnerable. No, evidentemente no hay autenticación ninguna ahí. Ya era root de la máquina. Y a través de PCX, que es un ejecutable, donde también, tipo CGI, en Windows yo soy capaz de ejecutar de forma remota comandos, ¿vale? Y ya estoy directamente en el PMS, ¿vale? Ya estoy en la máquina, en el SQL Server, que tiene las instancias, que tiene toda la información de la clínica y de los clientes de su clínica. Vale, ¿cuál fue el impacto? ¿Cómo voy de tiempo? Entre mal y muy mal, ¿no? Vale. El impacto, si quieres aquí darle todo para adelante, te lo cuento rápido. 2 teras de información encriptada, todas las citas de los pacientes se cancelaron. Aquí dijeron, no trabajo en papel, pero tampoco me he procurado de proteger la parte digital. Se perdieron todas esas citas, no había ni siquiera historial médico, es decir, llegaban los pacientes ahí y no había historial médico, es decir, ¿qué te pasa, mi niño? ¿No? ¿Qué hacemos contigo? No hay información tuya. Tampoco se pudieron dar citas nuevas, con lo cual había gente que realmente tenía incluso programadas operaciones y se tuvieron que suspender. Algo muy similar a lo que pasó con el Hospital Clínic de Barcelona, salvando las distancias de pacientes oncológicos y tal, aquí sería odontológicos, y bueno, pero que también tienen sus necesidades, evidentemente, y tenían operaciones incluso que realizar en esta clínica, que también es clínica de estética. Seguimos. Vale, aquí algo más curioso fue también que nos decían, nos decían, ya no solo el incidente, es que la red me va muy mal. Bueno, la red te va muy mal y estamos en medio y estamos viendo que realmente es que esto, ya cuando con el ransomware en medio ya tenían directamente encriptados los datos, también no estaba todo encriptado, ¿vale? Habían directorios que se habían salvado, no del PMS, pero otros directorios, pero sí había una filtración, o sea, había un command and control, había una filtración de datos, ellos estaban encriptando parcialmente los ficheros para avanzar más rápido dentro del directorio de ficheros y estaban sipeando, ¿no? Estaban compactando esos datos para filtrarlos a la nube mucho más rápido y eso generaba un cuello de botella en el performance de la propia clínica. Recuerden, pasamos de la parte OT a la parte IT, fiesta. Dentro de las pérdidas, pues unos 300.000 euros de lo que a mí me reconocieron, ¿vale? Realmente, incluso a mí, gente de la clínica me dijo más del doble, ¿vale? Esto fue al principio, porque a nosotros nos interesaba también a nivel forense luego de, oye, darte consejos de a qué te enfrentas, ¿no? De realmente qué vas a tener que trasladar. ¿Qué hicimos entonces? Venga, primero, evidentemente, contener el ataque, dejar eso bien, la parte de esa OpenVPN, de hecho, quitamos los accesos y a partir de ahí empezamos a analizar qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Que parar la sangría, localizamos el ransomware, lo eliminamos y ya estamos preparados para empezar a planear una gestión de riesgos con todo lo que lleva la gestión, la parte de la NIS2, ¿no? Notificaciones y cómo, evidentemente, un punto súper importante aquí es la cadena de suministro. Vale, los pasos a seguir. Primero, escaneamos vulnerabilidades y luego directamente seguimos escaneando en la red y en la VPN qué ocurría ahí en medio, ¿no? Porque al final ellos me decían, no, es que no quiero perder esta punto a punto. Y bueno, pues que sepas que también nosotros estamos viendo qué está ocurriendo en esta punto a punto, en medio, ¿vale? Y tenemos que tomar datos de todo ello. ¿Qué hicimos? Un gap análisis, como se empieza. O sea, yo no te voy a vender nada que no sea útil para ti. Hacemos un gap análisis, identificamos las brechas, además a eso está directamente violando una vulnerabilidad identificada en el top 10 de OWASP, que tiene ese número de 2021, que es el Common Vulnerability Exposure, y evidentemente había una segmentación insuficiente o nula, ¿vale? Lo que vimos nosotros es que había cosas que estaban bien a nivel segmental, a nivel lógico, pero no a nivel físico.
Y a nivel lógico, pues de aquella manera también, porque habían redes que se veían entre ellas de la parte ID y la parte OT, quitando la parte del cloud. No había actualizaciones ninguna, lo que comentaba antes Julio César, no había ningún tipo de actualizaciones y no se monitorizaba nada. Es decir, yo no puedo asegurarme de que yo estoy bien si no tengo ojos para ver que están ocurriendo cosas en mi empresa. Entonces, ellos no tuvieron un goteo y luego la inundación, directamente se encontraron con la inundación, no tenían ningún tipo de monitorización, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues no había un plan, no había ningún plan para OT, no había mecanismos de notificación ni nada de ello. O sea, eso realmente los tuvimos que instruir aquí de lo que tenían que hacer, ¿vale? Ellos ya iban tarde, ellos nos avisaron a nosotros con 48 horas y si me apuras más, eran más del segundo día. Entonces, lo que intentamos es priorizar los activos, hacer un análisis de riesgo basado en la NIS 2. Esto, evidentemente, después de contener, después de tener un análisis de situación previo de lo que estaba ocurriendo. A su vez, una de las partes fundamentales aquí es, mira, cuando pase la tormenta, tenemos que ver qué hacemos con este proveedor. Tenemos que hacer que o te aclimatas, ¿no? Como la expresión mexicana, o te aclimatas o te aclichincas, pues esto es igual. Es decir, si quiero trabajar contigo, tú te vas a tener que adaptar a mí. Y yo te voy a imponer esta forma de trabajar. Si no, no me vale con que medias tintas, porque he tenido un ciberataque por tu mala praxis, ¿vale? Que ahí ya verá la responsabilidad compartida. Seguimos con la arquitectura. Al final la arquitectura, pues eso, principio Zero Trust, MFA, conexiones VPN seguras, con múltiples factores de autenticación, ¿no? Con 2 FA, y eliminar nada que fuera crítico, como credenciales en texto plano. ¿Vale? Luego, la parte que comentaba antes de monitorización. Es fundamental tener un SIEM, tener una monitorización proactiva, ¿vale? Reactiva, de hecho, en la que tenga ese conocimiento de esos logs de seguridad y sepa qué hacer con ellos, sepa tratarlos y sepa anticiparme a las amenazas, no esperar a tener log por tener log sin hacer nada y se me acumulen y se me pase el tren. Y la capacitación a los empleados aquí es fundamental. Lo hicimos en 2 fases. La primera fase era tener formaciones ad hoc a las personalidades más críticas dentro de la organización, que recibían incluso correos más de tipo de phishing, y a aquellos que trabajaban directamente con los proveedores, y luego hicimos una concienciación mucho más proactiva y alargada en el tiempo, con una academia, con campañas de phishing programadas y con píldoras formativas, ¿vale? A través de una plataforma, que es la forma de sostener esto al final de la NIS 2, porque tú das un curso y lo das hoy, pero mientras tanto pasan cosas. Entonces tiene que ser una formación que sea se repita en el tiempo y que sea a su vez escalable. También hicimos un pentest y evidentemente tuvimos que monitorear aquello que no estaban monitoreando, que era la parte OT, ¿vale? El Modbus es un protocolo inseguro per se, no está hecho para trabajar con incidentes de ciberseguridad, no es un protocolo que vaya encriptado, ya es hacer un simple wire y puedes ver el tráfico. Es decir, si lo puedo hacer yo, que vengo detrás, y ¿qué te piensas que ha pasado antes? ¿Que no has tenido ataques? Igual has tenido gente, no les ha interesado, se ha ido o no han sabido hacerlo, pero en la industria es bastante simple, por la falta que hay, ¿no? Entonces, lo último que hicimos es, aparte del programa de capacitación que conté antes, es proponerles un SOC, ¿vale? Estamos ahora mismo en el paso 5 o 6. Proponerles un SOC, es decir, no, yo me voy, pero mañana yo no estoy. Espero que hayas aprendido la lección y tomes nota y no esperes simplemente el siguiente ciberincidente. ¿Vale? Y proponemos auditar a los proveedores. Es decir, de aquí hay que exigir también a los proveedores. Oye, ¿tienes una SOC 2? ¿Tienes una ISO 27001? ¿Tienes algo? Si eres mi proveedor cloud y voy a seguir el cloud, ¿tienes algo en lo que me haga sentirme atado a ti y no sentir que realmente estoy jugando la ruleta rusa? De eso se trata, ¿no? Y se pueden caer proveedores. De hecho, uno cayó, ¿vale? Y bueno, y la auditoría interna. Al final la auditoría interna es el paso previo a decir, bueno, estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo, soy consciente de lo que tengo y soy consciente de lo que tengo que luego que arreglar a futuro. ¿Vale? ¿Qué beneficios tiene? Evidentemente el tema de las sanciones, ¿vale? Que también preocupa, pero bueno, también es la reputación,
es resiliencia, es, bueno, tener un mejor hardening de los servidores, donde tengo actualizaciones, donde tengo aislamiento de servidores críticos, donde tengo clara dónde está la parte OT con una monitorización especial para las sondas, para aquellos PLC, escadas que tengas en el caso de que aplique, y aquí, evidentemente, los robots que se conectan con el mundo IT, hacerlo de una forma concienzuda y segura. ¿Vale? Con eso también aumenta el branding como empresa. No es lo mismo una empresa que no esté auditada y que no siga ningún proceso de seguridad a una empresa que sí lo está. Eso, al final, los clientes, creo que deberían de valorarlo, ¿no? A la hora de exponerse a este tipo de cosas. Yo no me iría a una empresa que sé que está en los medios por haber sido ciberatacada, incluso más de una vez. Oye, yo aquí no me quiero hacer una imagen de mi boca, o no quiero que tengan una radiografía mía. ¿Vale? Pues nada, con esto... ¿Eh? ¿Levantaste todo, pero no buscaste resistencia? No. Empezamos de cero y lo que sí pudimos ver al final es evidentemente esto era un ataque que llevaba ya mucho tiempo, ¿vale? Llevaban varios meses, entre 3 y 4 meses ahí, incluso había varios backdoors, había ofuscación de código y eso era un chiringuito, o sea, se conectaban desde diferentes países, incluso tenían un manual. O sea, habían subido un manual de cómo habían hackeado, o sea, que eso lo vimos luego a posteriori, que también estaba ofuscado, lo pasamos a HTML y decían, o sea, es como que alguien lo sacó de un foro y lo subió y estaban los comentarios en estático de otro año, o sea, que fue... Sí, todo el mundo, eso era un chiringuito, sí. No se desencriptó. No, asumieron la pérdida. Aquí realmente, de hecho tenían las copias también encriptadas. El ransomware tenía... el proceso era doble encriptación, había una fase de encriptación parcial y luego se combinaba con otro algoritmo de encriptación, que no era recuperable, no hubo nada que hacer. Por desgracia es lo que pasa con los ransomware, que si no eres de los típicos, que donde ya los fabricantes de ciberseguridad han publicado una llave para desencriptar y demás, muchas veces ellos te la ofrecen si pagas, y si pagas muchas veces no te garantiza nada, como bien sabemos, entonces ellos no pagaron. De hecho, lo que les obligaban a pagar, que esto no lo he comentado, era súper desorbitado, les estaban pidiendo 8 millones de euros. ¿Vale? 8 millones de euros no negociables. O sea, ¿supieron de dónde venía también? Sí. Provenía, ya te digo, originalmente vino de Bielorrusia, y luego ya al final escaló mucho tiempo. O sea, en diferentes países, lo que le comentaba el compañero, que se conectaban de diferentes países, seguramente porque ese hack estuvo publicado en la dark web, y compraron esos datos y que la gente se conectaba, como se compran datos para conectarse por TeamViewer o NID, que te lo venden en un lote de una Convolí, igual. Gracias, David. Jorge nos va a explicar su caso práctico del sector de la alimentación. Adelante. Bueno, hola de nuevo. Bueno, más que un caso práctico, yo vengo a contaros una anécdota, ¿no?, que nos puede dar 3 aprendizajes. El primero es la dificultad que tienen algunos sectores para adoptar la NIS 2. El segundo es que muchas veces, debido a esa dificultad, empezamos la casa por el tejado. Y el tercero es el propósito real de esta ley, ¿no?, que es el compartir información y poder evitar que otras empresas de la misma tipología pues sufran este incidente. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado mucho a todos, ¿no? Y pienso que la NIS 2 viene bastante condicionada por el tema de la pandemia. Inicialmente existía una NIS 1, que eran sectores pues, que desde toda la vida se han considerado críticos, ¿no? Pero ahora la NIS 2 añade otros, como la producción, la fabricación y transformación de medicamentos, como el sector de alimentación, como los proveedores de servicios digitales, que en el caso, por ejemplo, nuestro de la alimentación, pues son un sector que está muy poco digitalizado y además, si la dirección no depende a nivel comercial de la tecnología, pues entonces pues sigue un poco en el antiguo paradigma en el que pues ya lo vimos en The Office, ¿no?, en la serie famosa, que están los técnicos en el sótano con muy pocos recursos, tienen que hacer de todo y hay 4 monos ahí sin presupuesto tratando de tocar toda una orquesta cada individuo. Entonces, nosotros, esto es una empresa del sector de alimentación que no puedo decir su nombre, pero para que os hagáis una idea, factura más de 200 millones de euros
Y nosotros nos acercamos a ella porque estamos construyendo un SOC específico para el sector de la alimentación, ¿no? Por aquello de que con la comida no se juega y porque es curioso que a nadie se le antojó proteger el alimento antes de que NIS2 dijera que era un sector crítico, ¿no? Entonces, bueno, como no tiene mucha incidencia de los grandes y nosotros queremos hacer algo específico, nosotros en Castilla y León pues somos muy agroalimentarios, pues nos acercamos a ellos un poco con la idea de que pudiesen ser un primer piloto de nuestro SOC y poder integrarles, ¿no? La primera respuesta que obtuvimos por su parte era que no, que ellos ya habían contratado una consultora para que les adaptase la NIS2, que tiene mucha gracia, porque la NIS2 lleva mucho de papeleo, pero al final el fondo es técnico. Si tú no estás trabajando la tecnología ni sabes qué es lo que te está pasando, pues poca adaptación de NIS2 vas a poder hacer, ¿no? Entonces, nosotros siempre, según los controles CIS, el 60% de los ciberataques se evitan con un inventario de activos. Nosotros, para poder acercarnos a las empresas, siempre, desde hace más de 10 años desarrollamos una tecnología que con el CIF de la empresa o con el nombre pues es capaz de identificar todos los activos que tiene la empresa conectados a Internet y entonces realiza un attack surface, ¿no? La superficie de ataque a nivel general y siempre es algo que ofrecemos gratis a las empresas porque siempre aporta información y siempre es muy útil, ¿no? Entonces les propusimos hacerles el inventario de activos y resulta que dentro de ese inventario pues descubrimos que les estaban suplantando la identidad, que llevaban 4 meses. Había una web literalmente igual que la suya en Internet colgada con datos bancarios de otra entidad y bueno, ellos ni siquiera se habían enterado. Cuando les traspasamos el caso, pues la verdad quedaron muy sorprendidos y nos comentaron que sí que es cierto que había proveedores que incluso les habían tenido que denunciar y tal el banco porque habían hecho transferencias a un número de cuenta diferente y entonces habían tenido ciertos incidentes con este tema, ¿no? A raíz de ahí, pues empezamos a incorporarnos a esa adaptación de la NIS2, pudimos instalar el SOC, que en este caso pues teníamos que monitorizar las redes internas y TOT y instalamos una appliance dentro de su red, tenían 7 ubicaciones diferentes para poder ingestar todo el tráfico y entender qué es lo que estaba pasando. Esto es algo básico, o sea, no podemos cumplir la NIS2 si no sabemos quién está entrando, quién está saliendo y qué es lo que está pasando dentro de nuestras redes, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues esto era un equipo muy pequeño de tecnología, la verdad que son 5 personas y van hasta arriba, los pobres, pero bueno, empezamos a levantar cosas que hicieron a la dirección entender que esto era una inversión y no un gasto, ¿no? Que tenían que ocuparse de ello y que esto pues en el futuro les iba a evitar muchos problemas que en realidad ya estaban teniendo pero ni siquiera eran conscientes. Entonces, muchas veces en este tipo de congresos la concienciación se habla mucho y tal, pero claro, tú imagínate que tienes una empresa que factura 200 millones y tienes tu web principal suplantada de la misma forma y está operando eso y no sabes ni qué está pasando. O sea, eso es un tema grave de verdad. Y afecta a nivel reputacional, a nivel de gasto, a nivel de todo. Entonces, lo primero es entender. No era e-commerce, era de pedidos. Lo que pasa es que pedían el pago previo y se quedaban el dinero. Y ya habían tenido, de hecho, casos que la gente había caído porque la web era literal. O sea, hicimos un estudio para poder tumbar la web y hablar con el registrador del dominio y tal. Hicimos un estudio y me acuerdo que nos tiramos 2 días en plan, a ver qué diferencias podemos sacar aquí porque es que era idéntica. O sea, no había forma de identificar que era diferente, ¿no? Que era una suplantación. Total, que bueno, ya a partir de ahí ya nos hicimos medio amigos de los técnicos, porque al final nosotros, como siempre que llegamos a una empresa, pues muchas veces el director técnico siempre es como, se le levantan las orejas y dice, bueno, ya vienen estos a ponerme la cara colorada, ¿no? En realidad, pues no, nosotros, el director técnico siempre es nuestro mejor aliado y al final hay que hacer ver a la dirección que la tecnología tiene muchos campos, es muy extensa y 4 o 5 personas no pueden abarcar todo el proceso de operación de una empresa que vende 200 millones de euros, es imposible. Entonces, tuvimos varias reuniones con la dirección y empezamos a poder hacer cositas. Nosotros siempre que llegamos
instalamos, lo han comentado compañeros antes, cuando instalamos el agente, o el appliance en este caso, pues al final empiezan a aflorar cosas que nadie sabía que estaban ocurriendo, ¿no? Teníamos redes planas, con muy poca segmentación, el 40% de los equipos tenían vulnerabilidades y bueno, al final en este tipo de sectores, como no tienen un equipo suficientemente grande de tecnología, pues tenemos que hacer un poco la labor de echarles una mano, de estar de su lado y de asesorarles en la medida de lo posible. Incluso muchas veces pues tenemos que intervenir, ¿no? Bueno, pues no es lo que más nos gusta hacer, pero es un peaje que hay que pagar para que poco a poco pues ganarte esa confianza y sobre todo generar una relación a largo plazo, que siempre es lo que buscamos. Dicho esto, bueno, pues el caso al final es un caso de éxito en el sentido de que, bueno, ya a día de hoy ya estamos constantemente, tenemos la empresa constantemente monitorizada y hay un dato que es el propósito de la NIS 2. Anteriormente, mis compañeros han mencionado que hay que notificar las brechas de seguridad. Y yo no seré quien le guste corregir a nadie, pero ya no es cierto. En NIS 1 no son brechas de seguridad, son incidentes. Y un incidente es cualquier intento de ataque. Entonces, para poder notificar cualquier intento de ataque tienes que saber exactamente todo lo que está pasando en todo momento. No es, oye, me han robado la base de datos y me ha informado a alguien que le han suplantado la identidad porque tiene mi base de datos. Que ya eso ya es todo el ciclo completo, ¿no? Eso, oye, he tenido un intento de intrusión, me están haciendo inyección de XSS, o sea, cualquier tipo de ataque, aunque lo estés parando, lo tienes que identificar. Y lo tienes que identificar por el propósito de la NIS 2, porque realmente el hecho de que, bueno, hay 3 plazos de notificación, que no se ha mencionado muy extensamente. El primero es a las 24 horas, el segundo es a la semana y el tercero es al mes, ¿no? Entonces, básicamente, tú a las 24 horas tienes que notificar qué ha pasado, a la semana tienes que decir ya un poco cuáles son los activos afectados, que es un poco con un poquito más de detalle, y al mes tienes que entregar un reporte completo de toda la información que haya sucedido, ¿no? Y esto tiene un propósito, y es el que la ciberseguridad va de colaborar y va de que sepamos qué nos está pasando, ¿no? Porque si vivimos en un barrio y a uno le roban el trastero, pues seguramente al vecino le pueda pasar también, ¿no? Y entonces, si nadie lo dice, pues estamos favoreciendo al ladrón que está robando los trasteros. Entonces, esto tiene el propósito de que la comunicación, el CSIS de referencia, pues habilita a otras entidades que estamos activamente monitorizando las empresas a poder obtener ese tipo de información. Y entonces, a través de MISP, que es una plataforma en la que colaboramos, en la Red Nacional de SOC, o bien en Ícaro, ahora que está poniendo en marcha INCIBE, pues tenemos por cada sector y por cada segmento de mercado, pues las vulnerabilidades o los indicadores de compromiso relevantes para ese tipo de empresas, ¿no? Relativas a la cadena de suministro y relativas a los activos propios del sector. Entonces, una vez sabemos eso, tenemos las capacidades de poder protegernos y poder parchear cualquier tipo de vulnerabilidad relacionada con ataques que ya se estén previendo, ¿no? Entonces, bueno, me parecía relevante contaros este caso y nada, luego estaremos por aquí de todas maneras, pues si hay alguien que tenga dificultades para poder implantar la NIS 2, pues vamos, con toda la amabilidad del mundo, espero que podamos echaros una mano y gracias por estar aquí de nuevo. Gracias, Jorge. Entramos ya en la última parte del taller, la parte de gestión de incidentes. Roberto Hecker, Nicolás y David, los 3 vais a hacer esta presentación. Os dejo adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Agotados, ¿no? Ya vamos llegando al final. Y vamos a entrar en un tema que creo que es importante porque esto, a ver, uno hace todo un ciclo de análisis de riesgo, como se contó acá, se evalúan los proveedores, etcétera, pero al final del día se definen políticas. Al final del día hay que enfrentarse al ataque y si uno no tiene un procedimiento, si uno no tiene la capacidad de gestionar ese incidente, nosotros podemos tener en riesgo nuestra organización. Entonces, NIS 2, y no porque sea NIS 2, pero de alguna manera NIS 2 nos viene a enmarcar esto, ¿sí? Y para poder enmarcar esto, primero hay que definir, aunque parezca obvio, lo que es un incidente. Y un incidente es, ni más ni menos, que un suceso que va a comprometer la vieja definición de la ciberseguridad.
¿sí? La confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de la información, también, si queremos añadir, la autenticidad, inclusive la privacidad. Todos esos aspectos, bajo el marco de NIS 2, si tienen se genera una situación significativa que pone en riesgo a la organización, a clientes de la organización, entonces sí, estamos frente a un incidente de ciberseguridad. ¿A dónde te va a poner? Ahí está. Que puede traer no solo un impacto relacionado con la pérdida de datos, un daño económico directo por el ciberataque, sino también por multas. Las multas están estipuladas en función del tipo de organización. Hablamos hoy de esenciales e importantes. Las esenciales llegan a 10 millones de euros o el 2% de la facturación total de la organización, y las importantes llegan a 7 millones y 1,4. ¿Sí? Son cifras muy importantes, especialmente si la compañía tampoco es tan grande. Esto puede ser inasumible, ya sea desde el frente del efecto de un ciberataque o de la propia multa que podría recibir la organización. Como les decía, hay dos tipos de empresas según la normativa, las esenciales y las importantes. Respecto a un poco a lo que estamos conversando hoy, digamos, la diferenciación más importante es que las entidades esenciales van a tener supervisión proactiva por parte... con esto, yo estoy acá... Bueno, les decía, perdón a los del streaming si no me escucharon bien, las entidades esenciales van a tener una supervisión proactiva, es decir, que el organismo regulador puede auditar en cualquier momento, mientras que las importantes son reactivas, que son frente a un incidente, como podría ser también si hay algún indicio de que hubiera un incumplimiento de la regulación. Pero ya estamos en un escenario reactivo. Ahora, volviendo al tema del incidente, el incidente podríamos definirlo, según la propia regulación, en 4 fases, que es la detección, es decir, cuando somos conscientes de que estamos ante un escenario de un incidente, la notificación, y esto es un punto clave en la regulación, hay que notificar esto al organismo regulador, ahora vamos a verlo. La contención es lo que nos interesa, ¿sí? Parar el ataque, limitarlo, evitar que se propague, ¿sí? Y a partir de ahí, una vez que ya uno logró contenerlo, logró recuperarlo, hacer ese análisis tan importante que es el análisis post-incidente. Ya lo vamos a ver en los casos que van a presentar Nicolás y David, cómo se generan estos análisis. Bueno, ¿y a quién informamos? La regulación dice que al CSIRT de cada país, ¿sí? En el caso de España tenemos el CCNSER, que corresponde a los organismos públicos, mientras que el CCNSER INCIBE, o el INCIBE-SER, perdón, para el resto de las organizaciones, ¿sí? Estos son los organismos designados por España para esta reporting. ¿Cuándo se notifica y qué se notifica? A las 24 horas de ser conscientes de un ataque hay que notificárselo al organismo regulador. A las 72 horas hay que hacer un informe un poco más detallado explicando cómo está evolucionando el incidente. Y finalmente, una vez pasado un mes, ya hay que hacer un informe detallado de todo el análisis del incidente, entregando la información indispensable para su respectivo análisis por parte en este caso, en CyberCert, si es una empresa. Entonces, básicamente, yo ahora di unos tips, vamos a entrar a ver los casos específicos con Nicolás y con David, pero tenemos que estar atentos y preparados para las amenazas que están alrededor nuestros, siguiendo un poco las reglas que nos marca la regulación, que es el objeto de este taller, y pensando muy bien si realmente nuestra organización está preparada para gestionar un incidente, porque queda claro que cuando estamos frente al incidente lo que está en juego es la supervivencia de nuestra organización. Y esto es fundamental porque, obviamente, si no podemos superar el incidente,
nuestro sentido como empresa deja de existir, ¿sí? Así que bueno, fui breve porque lo que nos interesa es que ahora Nico nos cuente lo suyo. Gracias. Gracias a todos. Hola. Les cuento súper brevemente este caso porque realmente David tiene un caso muy detallado y se va a hacer de noche y es más interesante. Lo que quería contarles un poco es simplemente el caso de Jaguar Land Rover, que creo que es muy reciente, interesante y por el volumen de impacto que tuvo realmente en el Reino Unido es bastante trascendente. Viendo el slide veo que hay un error, ahora se los voy a comentar, pero no importa. La idea es esto, la víctima fue el grupo Jaguar Land Rover, fue el 31 de agosto que se detectó el ataque que tenían dentro de su red. El vector de ataque, como lograron entrar, es inicialmente con información, con un robo de datos por un infostealer, y después aprovecharon para hacer llamadas al helpdesk, que es un helpdesk tercerizado, con mucha insistencia, consiguieron que le receten contraseñas, que le den los accesos que necesitaban, etc. Pudieron entrar a la red de IT, de la red de IT lograron pasar a la red de OT de las fábricas y pudieron afectar 5 fábricas distintas, tanto en Europa como en el Reino Unido, ¿sí? Eso tiró abajo toda la producción de Land Rover durante 6 semanas que duró el incidente y les costó algo así, entre 50 y 70 millones de libras por día. ¿Sí? Entonces el costo fue absolutamente impensable, ¿no? Pero el problema no es solo ese, el problema es cuando Jaguar Land Rover dejó de funcionar, dejaron de poder dar servicio a autos, dejaron de poder registrar nuevos autos y dejaron de poder comprarle a toda su cadena de suministros productos, porque no tenían dónde meterlos, porque no tenían nada que hacer con ellos. Afectó a cerca de 200.000 personas que trabajan en la cadena de suministros de Jaguar Land Rover y los dejó a todos en furlough, básicamente sin trabajo. Fue tal el escándalo que se produjo en el Reino Unido con esto en estos últimos días que el gobierno de Reino Unido tuvo que salir a darle un crédito de 1,5 billones de libras a Jaguar Land Rover. No se lo dieron, en realidad lo que hicieron fue darle una garantía a través de un banco comercial, pero salieron a garantizarlo. Básicamente no porque JLR no tenga el dinero para sobrevivir ellos, sino porque toda la cadena de suministros iba a caer. Ahora, dije que hay un error. ¿Cuál es el error? Ahí dice que fue una doble extorsión. No hubo extorsión. Y eso, de hecho, es una de las cosas más interesantes de este caso, ¿sí? Entraron, robaron datos, eliminaron backups en la nube, afectaron cerca de 800 equipos diferentes. JLR en menos de un día bajó toda la producción para que no siga extendiéndose, pero nunca hubo un ransom. Nunca nadie les pidió absolutamente nada y eso genera un montón de sospechas de cuál es el origen de este tipo de ataques, ¿no? Porque uno diría, después de semejante impacto, querría sacarle muchísimo dinero, ¿no? Así que bueno, es interesante. Y lo otro es que desató un debate muy grande respecto de cuál es la ciberresiliencia real de las organizaciones y el ecosistema, y cómo el impacto de uno de estos proveedores grandes, y el otro caso que había pensado hablar hoy, pero no vamos a tener nada de tiempo, es Ingram Micro, que es más o menos parecido, digamos, el efecto que tiene que uno de estos proveedores reciba, que uno de estos grandes empresas tenga un ataque, afecta a muchísimos proveedores. En el caso de Ingram Micro hubiera sido los MSPs y los revendedores, etc. En el caso de Jaguar Land Rover afectó muchísimo a toda la cadena de suministro. Tanto fue así y tanto afectó que el gobierno terminó escribiendo a los CEOs y a los directores de las 350 empresas más grandes del Reino Unido diciéndole, esto no puede volver a pasar, tienen que empezar a ponerse las pilas, como decimos en Argentina. ¿Cómo? Ahora. Las plantas empezaron a producir la semana pasada, recién. Entonces, por eso tampoco no están todos los datos, están todavía haciendo el análisis, pero me parece de un tamaño y de un impacto realmente muy interesante, ¿no? Y el otro punto que quería hablar era, acaba de salir un reporte la semana pasada del NCSC, que es el National Cyber Security Center de UK, resaltando que el aumento de ataques serios que recibe el Reino Unido
aumentó un 130% en los últimos 12 meses, ¿sí? Y que reciben cada semana 4 ataques que ellos consideran significativos a nivel nacional, solo en el Reino Unido cada semana, ¿sí? Entonces, el nivel de impacto que tenemos hoy en día es realmente llamativo. UK no está dentro de NIS2, está creando su propia versión de NIS2, digamos, porque todos sabemos que ahora tienen que crear algo ligeramente diferente, pero básicamente es similar, pero sí tiene fábricas que estaban dentro, en Eslovaquia, en Europa, y sí están alcanzados. Eso es... y un detalle, perdón, que me olvidé de comentarle es, JLR no tenía en el momento del ataque cyber insurance. Estaban en el proceso de renovación, y estas cosas siempre pasan en ese momento, no llegaron a renovarlo a tiempo, no tuvieron, y tuvieron que absorber todo el costo, que son cerca de $2 billones de impacto. Por supuesto, lecciones técnicas que podemos sacar, que es el ataque a sistemas híbridos, cómo la integración genera que hoy en día los sistemas OT sean mucho más vulnerables de lo que eran, o más fáciles de acceder, no más vulnerables, pero más fáciles de acceder que antes. Tener una estrategia sólida de respaldos es importante, porque justamente uno de los problemas que tuvieron es que le eliminaron los respaldos que tenían, etc. Y control de acceso y, por supuesto, todo lo que sea la cadena de suministros es muy importante, porque justamente si no hubieran podido hacer el bypass a través del help desk para conseguir los accesos, quizás esto no hubiera pasado. Eso. Sí. Así que estoy esperando a ver el resumen cuando salga más información, pero sí, me pareció un caso que valía realmente mucho la pena mencionar muy brevemente. Y ahora, David, es tu control. Bueno, querían ver un caso de IT a OT, ¿no? Vamos a verlo. Ahora, para los valientes que han aguantado aquí, una parte yo creo que bastante entretenida. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Bueno, creo que es interesante que les cuente lo que ocurrió, porque yo estaba de vacaciones en septiembre de este año y me fastidiaron la vida. O sea, y no porque la empresa me llamara, sino porque me llamó un compañero que estudió conmigo y trabajaba, ya no trabaja, pero en ese momento trabajaba en una planta embotelladora de leche. Y me llamó, yo digo, si me estás llamando es para invitarme a una fiesta o para meterme en un marrón. Y me dijo, sí, es lo segundo, ¿no? Entonces, el problema que tuvieron fue bastante grave, ¿vale? Se trata de una fábrica que no había parado en 10 años, según me decían, o desde que él tenía registros, 10 años al menos. Nunca había parado y habían tenido como 5 paradas intermitentes en un periodo de tiempo muy corto. En menos de 48 horas habían tenido ya 5 paradas. De hecho, tuvieron una sexta que ellos mismos provocaron a ver si apagando y encendiendo la cosa funcionaba, ¿no? Esto no pasa siempre, ¿no? Que se arregla como en Big Bang Theory. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que a través... Bueno, voy a empezar de atrás, o sea, del final hacia adelante. ¿Qué fue lo que nosotros vimos que ocurrió? Porque lo que ocurrió es que realmente la planta estaba parada, bueno, en ese momento estaba arrancada, pero había tenido diferentes parones y no sabían el por qué. Y en ese momento, pues, parada encendida, y tuvieron que directamente parar porque al final iban a tener un problema mayor. De hecho, algunas de las paradas se provocaban solas, que es lo que vamos a contar ahora, y para prevenir daño. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que tenían un integrador de la parte OT que había recibido un phishing. Este integrador tenía una VPN para emergencias, ¿vale? Aquello de para emergencias, que al final el para emergencias se convierte en para siempre, porque es más cómodo, porque no tengo MFA, porque no tengo que recordar la IP pública que es otra, que es pivota, que si no sé qué, no tengo IP dinámica. Todas aquellas medidas de seguridad me las salto y en pro de la eficacia y eficiencia, ¿no? Entre comillas. Le entró un phishing, de hecho este proveedor ni se había enterado, es decir, acabamos llegando a él gracias a los logs de la VPN. Él no se ha dado por aludido ni por entendido ni, oye, ¿qué me estás contando? ¿No? Era un poco la postura de, recuerden, esto ocurrió un sábado. Entonces, lo que vimos es que a través de ese phishing, pues un Stealer Log, le metieron un keylogger, en concreto era un Mimikatz, consiguieron pues ver que efectivamente se estaba conectando una VPN abierta y bingo, pues era, digo lo de bingo entre comillas, porque luego les contaré otra cosa, era de la parte OT, ¿no? Entonces, con lo cual,
Aquí se explica un poco, no sé si esto tiene... Esto es un vídeo y este también es otro vídeo. Si voy para atrás. Esto tiene, sí, tiene un play, o sea, si le das el botón ahí, el anterior y este también, pero bueno. Creo que se cogió como una imagen, pero bueno, es un vídeo. No pasa nada, es animado, pero bueno, se lo creen. Lo que ocurrió es que el proveedor de soporte de estos sensores, bueno, eran unos PLC en concreto, se encontraron, bueno, que tenían esas credenciales en concreto en uno de esos operadores, y a través de esas credenciales consiguieron, pues, colarse en la parte OT, ¿vale? En esa VPN de emergencias que estaba interconectada con la parte OT, ¿vale? Ese acceso de emergencia. Lo que ocurrió realmente, lo que nosotros vimos, es que el atacante llevaba varias semanas dentro de la red, y lo que ocurrió fue esto. Se introdujeron unos retrasos, ¿vale?, entre la válvula de apertura que aperturaba, o sea, hay un PLC por detrás de toda esta lógica, hay una válvula de apertura, en forma muy resumida, esquemática, y luego hay una bomba que se activa si esa válvula está abierta. Si la válvula no está abierta, esa bomba no se tiene por qué activar. ¿Qué estaba pasando aquí? Que se estaba introduciendo un delay muy alto en esa válvula, pero el reloj de la bomba no. Entonces el reloj de la bomba iba por delante, pero era también arbitrario. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando se activaba la bomba principal, la válvula, según su reloj, estaba cerrada. ¿Qué hace el sistema por precaución? Parada de emergencia. Parada de emergencia. Al principio los retrasos eran simbólicos y, bueno, sí habían cosas raras. Por ejemplo, nos contaban que los envases de leche, los propios recipientes, se llenaban a la mitad y seguía el proceso. O sea, había pérdidas ya de materia prima. Lo que vimos también es que incluso mientras estaba haciéndose el llenado del tanque, también había una serie de vibratos dentro del propio tanque, porque realmente había un comportamiento muy anómalo. ¿Qué veían los ingenieros? Bueno, esto también es una animación, que es una pena que no se vea. Pero bueno, lo que ocurrió, pues básicamente es que el atacante, una vez ya está dentro de la red industrial, pues hace un man in the middle, ¿vale? Es un man in the middle que básicamente es ponerse en medio de esas comunicaciones del protocolo industrial, en este caso era Modbus, escanear ese tráfico y a inyectar ese retardo, ¿vale? Inyectar ese retardo que, para que se hagan una idea, eran instrucciones que no hacían nada, instrucciones de no hago nada, instrucciones de saltos, ¿vale?, hacia ninguna parte, que al final lo que hacían era, porque el reloj no paraba, era introducir un retraso y el reloj pensaba que iba por detrás de lo que realmente debería de ir. Entonces, esas paradas activaban, esas paradas que al principio eran simbólicas, en cascada tenían este impacto, ¿vale? Una descoordinación total. ¿Qué veían los ingenieros de la planta? Ellos pensaban que había algo roto, les echaban la culpa a una válvula en concreto que había tenido un problema con el proveedor hacía unos meses. Cada uno tenía su propia película y entre todos se contaminaban y no llevaban nada en común. Entonces, el amigo que me llamó a mí me dijo, yo creo que es un problema que estamos sufriendo un ciberataque, y lo miraban como a un loco, ¿vale? Entonces digo, bueno, vamos a mirarlo. Entonces nos pusimos y empezamos a mirar, y lo que vimos precisamente fue esto. ¿Cómo lo vi? O sea, ¿cómo lo conseguí detectar? Según lo que él me contaba, yo lo que intenté es, bueno, y aquí otra cosa que no conté también es el tema del mezclado, ¿no? Se supone que dentro del propio esquema de la planta hay unos filtros, hay unas válvulas que van hacia unos filtros, y esos filtros, o sea, la gente pensaba dentro de la planta que los filtros estaban sucios y la planta se estaba parando al final porque esos filtros estaban sucios. O sea, cada uno tenía una película diferente y nadie iba, o sea, ninguna solución ayudaba, sino todo lo contrario, era desinformada, ¿no? Pero es verdad que el mezclado no era el correcto, ni el proceso era el correcto. De hecho, la leche estaba saliendo en malas condiciones, le medían el pH y tenían que tirar la producción. Esto en 5 días, ¿vale? A veces iba mejor, a veces iba peor, pero normalmente, incluso cuando pararon la planta y volvieron a arrancar, en cuestión de minutos vieron el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque había una inyección constante. O sea, había un script que estaba haciendo eso constantemente. O sea, el man in the middle tenía una estancia levantada y ese script inyectaba tráfico. Que paras la planta, me da igual, yo sigo inyectando, no lo inyecto a nadie, pero en el momento que ese paquete esté, lo intercepto y le inyecto el delay.
Evidentemente la gente estaba súper cabreada porque estaba haciendo horas extras, el ingeniero de planta vivía ahí y sin saber que la cosa iba a poder mejorar, ¿no? Era como diciendo, bueno, ¿y ahora qué, no? Esta fue, vale, esto es una pena que no se vea, si podemos darle para atrás porque esto es una animación, no sé, la primera sale la imagen normal, vale, da igual, si no lo cuento. Vale, esto es una emulación, déjalo así, no pasa nada. Vale, es que son dos imágenes superpuestas, pero primero aparece la de atrás y luego la de adelante. La imagen de atrás es la emulación que hicimos con el Ignition SK entre el colega y yo. Y realmente lo que intenté emular es lo que podía estar pasando con los datos que él me daba. No es todo lo que había en la planta, pero sí los elementos fundamentales para detectar lo que podía estar pasando. Por un lado ven los tanques de llenado, por otro lado arriba ven las bombas, ¿vale? Tenemos dos bombas. Y aquí tenemos las válvulas de apertura y de cerrado, que son las DFV1, esas abren o cierran, no tienen otra lógica, y las otras son las válvulas de control de presión, ¿vale? Esas son importantes. Tenemos control de presión y control de flujo. ¿Qué pasa en la imagen superpuesta que vendría ahora, ¿no? Que es la que ven en primer término ahora? Pues que vimos que lo primero que se perdía era la conexión con el PLC. Se perdía la conexión con el PLC, que al final es el que está detrás de la lógica de todo esto, ¿vale? Se perdía la conexión con el PLC. Y lo que veíamos es que la válvula se perdía directamente, fallaba la conexión, lo tiraba directamente y dejaban de funcionar las bombas. Y eso es lo que ven en rojito. Y eso es lo que estaba pasando allí. Fíjense que la presión baja a cero, el flujo baja a cero, todo baja a cero. Y ese era el parado escalonado, que era la parada de emergencia, que se hace por protección. Porque si esto sigue llenando, imagínense que empiezan a fallar este tipo de elementos que me decía, por ejemplo, ese tanque costaba unos 500.000 euros, me decía solo el principal. De hecho, yo tenía otros más, no los emulamos en esta misma lógica. Era una locura, ¿no? Y al final la parada de protección lo hacía el mismo sistema. Y esto fue un poco lo que intentamos emular. ¿Qué vimos después? Cuando vimos que realmente había un retraso, conseguimos detectar este script, ¿vale? Que estaba, yo mismo me puse a hacer, me desplacé, hicimos un sniffer de tráfico sobre este protocolo y vimos realmente lo que estaba pasando, ¿vale? Entonces, echamos al inquilino y realmente bloqueamos este script para que esto no ocurriese y eliminamos esa VPN. Nos pusimos en contacto con el proveedor, le contamos lo que estaba pasando y nos negaba la mayor, que era imposible. Bueno, pues si es imposible, dime por qué tienes esta IP y dime por qué te estás conectando con el usuario Pepito Pérez, ¿no? Entonces, pues sí, soy yo. Pues sí, pues yo. Pues que sepas que tú también tienes un amigo en casa, ¿vale? Entonces, este es el típico salto, ¿no? Donde vemos que desde la parte IT podemos saltar a la parte OT. Y no porque nosotros estemos haciendo las cosas mal como fábrica, sino porque la empresa que trabaja para nosotros, pues tiene ese acceso. Aquí podemos hablar de la responsabilidad compartida, porque realmente, al final, la responsabilidad la tengo yo como fábrica. Yo tengo la responsabilidad y yo tengo que hacer frente a las penalizaciones, a las multas, a la pérdida económica, a la pérdida reputacional y todo lo que viene ahí, ¿no? Todo el dinero que se está palmando. Pero evidentemente yo también le puedo exigir a mi proveedor, oye, tú eres el que controlas de esto. Entonces, se supone que si tú tienes esa VPN ahí, tú eres el que me ha vendido el firewall, tú eres el que me lo instala, tú mismo eres el que te creas la puerta trasera y yo de esto no sé nada. Pues evidentemente aquí es un toma y daca, ¿vale? En esto nos referimos cuando hablamos en la NIS 2 de la cadena de suministro y de tener en cuenta con quién trabajamos y de qué forma trabajamos e imponer nuestras condiciones, ¿vale? Porque al final nosotros somos su cliente, ¿vale? Y estamos hablando de una planta de llenado de leche, pero podría ser perfectamente pues un hospital, podría ser que se pare directamente un servicio súper esencial o súper crítico y puede haber riesgo de vidas humanas como ya ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, aquí dejo el caso y espero que les haya gustado. Sí, vale. Aquí yo tenía teníamos dos vías, ¿vale? La primera es que era un potencial insider, que creíamos que realmente no directo, es decir, no directo, pero sí un facilitador, ¿vale? Porque al final un insider puede ser una persona que evidentemente tenga un conocimiento muy alto de la lógica de negocio, de la parte IT y también de la parte OT, en este caso, o un facilitador, un descuidero, alguien que de forma involuntaria tenga accesos y se deje eso ahí y al final, pues bueno, pues no tenga las protecciones. De hecho, yo mismo, si soy una empresa y soy ciberatacada y a lo mejor he bypassado el EDR por otra historia y yo soy atacado, pues también soy un insider. En ese sentido vimos que posiblemente haya sido un insider, en este caso,
dentro de esa máquina, porque cuando al final comunicamos este caso, se dieron cuenta de que sí, tenía ahí un Stealer log, y ya empezaron a contarnos, claro, sí, es verdad, ahora que lo dices, tenemos estos problemas. De entrada era toda la negativa. Pero luego empezamos a mirar los logs de esas conexiones VPN, bueno, y era a través de proxy, es decir, las conexiones de países aleatorios, era imposible ver realmente dónde provenía realmente. Pero es verdad que ese descuido lo facilitó todo. Igual que antes comentamos, las credenciales hardcodeadas en una conexión, un OpenVPN, en un fichero de configuración, aquí pues es tan obvio como directamente unas credenciales en texto plano, ahí directamente para conectarse, sin MFA, sin nada. Es una conexión que se supone que imponían a todos sus colaboradores por MFA, y ellos mismos, que imponían la seguridad a través de un router, un firewall 40, era un 40, y se lo estaban saltando. No, sí tenían doble, pero tenían dos 40, o sea, tenían dos 40 pero en otra red, es decir, al final tenían diferentes tipos de segmentación, pero aquí solo tenían un 40. Sí, efectivamente. Y es verdad que ni siquiera tenían ningún tipo de monitorización. A nivel de Forti no estaban siguiendo esa trazabilidad, por eso llevaban varias semanas, y al final se dieron ya cuando... ¿Y luego cómo supiste exactamente que esos parámetros de PLC estaban cambiados con todos los PLCs que había? No, o sea, nosotros lo que vimos fue el retraso, porque nosotros sabíamos que la bomba se activaba 500 milisegundos más tarde después de la apertura de la válvula de... Claro. Sí. Ahí lo simulamos. Entonces vimos realmente que ese valor, pues que era mucho mayor, o sea que aquí había una inyección directa. Entonces cuando mi compañero me dijo, yo creo que es un ciberataque, digo, pues sí puede ser, vamos a mirarlo bien. Y pareció, bueno, al final vimos los logs, vimos las conexiones VPN, abrimos varias vías a la vez, y esta nos llevó directamente a lo que estaba ocurriendo. Pues nada, si no hay preguntas. Bueno, vamos cerrando esto, y yo pensaba mientras... yo con el micro. Estaba pensando, no sé si saben que estos días hay maniobras de la OTAN acá en la zona, y pensaba y hacía una conexión entre... ¿Qué son las maniobras, no? ¿Qué son las maniobras? Son ensayar escenarios de combate, ¿no? Estar preparados para el combate. Entonces hay que hacer maniobras. Y si no están preparados, imagínense un ejército que no puede estar preparado para enfrentar a una amenaza, un adversario, bueno, es el caos. Entonces tienen que preparar la cadena de suministro, porque tiene que estar bien ajustada la logística, tiene que estar claro cómo es la cadena de mandos, quiénes son los responsables, cuáles son los canales de comunicación. Todos estos aspectos que nos los podemos imaginar, los que no sabemos nada de temas militares, pero vimos muchas películas. Entonces, en el fondo, es lo mismo que hay que hacer en este ámbito. Es decir, hay que tener canales de comunicación preestablecidos claramente, tienen que estar claros definidos los responsables que van a actuar en un incidente. Se tuvieron que haber pensado los posibles escenarios, por eso se hace un análisis de riesgos, dónde podrían estar lo que se llaman las joyas de la corona que vamos a proteger. Hablando de joyas de la corona, parece que no tuvo tan claro el Louvre y se la llevaron. Digamos, son aspectos que son muy dinámicos, las políticas tienen que estar bien elaboradas, pero también tienen que ser dinámicas porque hay que incorporar lo que vamos aprendiendo a lo largo de los procesos. Se van actualizando las regulaciones y tenemos que actualizarlas, pero a su vez tenemos que compatibilizar las regulaciones, porque si no se transforma en algo absolutamente imposible de gestionar, por eso la gobernanza. Entonces, tiene que haber una sincronización en distintos aspectos para que cuando se produzca el incidente, porque contra eso quizás no podemos hacer nada, el incidente tal vez se produce, estemos suficientemente bien preparados para poder responder a tiempo, en forma, no por la regulación, sino por, como les dije antes, la supervivencia de nuestra organización. Entonces, estos son algunos takeaways de lo que fuimos escuchando, de las cosas que fuimos reflexionando, y cómo nos tenemos que adaptar a NIS2, pero sobre todo cómo tenemos que adaptarnos a los nuevos escenarios
de amenaza que se presentan hoy día y que seguramente van a ser distintos en el futuro como lo han sido en el pasado. Bueno, les agradezco a todos los que permanecieron en este taller, nos escucharon y espero que se lleven aprendizaje para aplicar en sus propias organizaciones. Y bueno, muchas gracias también a todos por habernos invitado. ¿Sí? Gracias. Gracias a todos, creo que ha sido una tarde interesante, también a los que están en streaming, no los vemos, pero alguien quedará ahí. Gracias a todos, nos entretenemos más. Gracias. Gracias.